Bueno, entonces, asimismo, después de haber visto los lagos, vamos a ver también los principales ríos de acuerdo a su cauce. Es difícil ver toda la hidrología del país, necesitaríamos más tiempo porque tan solo los que se ven señalizados en el mapa que revisamos el día de ayer o en la sesión anterior, solo son los principales ríos, ni siquiera son todos. Hablamos de que tenemos aproximadamente 1.500 en el país, entonces, bueno, necesitaríamos yo creo que más de un semestre para poder analizarlos todos, pero a su vez de esos 1.500 hay 51 que se consideran importantes, sobre todo por la utilidad, por el caudal que tienen y por la longitud. Diferencia entre caudal y longitud, bueno, la longitud son los kilómetros o la distancia lineal que recorre un río y el caudal es la cantidad de agua que circula por ellos. INEGI, este dato del caudal o del agua que circula la mide en hectómetros cúbicos por año. Solamente para referencia, un hectómetro tiene 1.000 metros cúbicos. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de hectómetros, hablamos de multiplicar la cantidad por 1.000 metros cúbicos. Y entonces, en este sentido, vamos a ubicar los 9 ríos más caudalosos, es decir, con más agua que circula en ellos. Y comenzamos entonces por el río Grijalva, el cual tiene estimado 101.517 hectómetros cúbicos por año. De ahí le sigue el Papaloapan, que ya casi es menos de la mitad. El río Grijalva es el más caudaloso del país. Sale de ahí sigue el Papaloapan con 42.887 hectómetros cúbicos. Posteriormente Coatzacoalcos, 28.679 hectómetros cúbicos. Pánuco con 19.673 hectómetros cúbicos. Río Balsas con 16.279 hectómetros cúbicos. Río Santiago con 7.423 hectómetros cúbicos. Tecodutla con 6.098 hectómetros cúbicos, Río Verde con 6.046 hectómetros cúbicos y Río Bravo con 5.588 hectómetros cúbicos. Ahora bien, vamos a pasar a identificarlos en el mapa. Les puse unas flechitas y el nombre en rojo para poder ubicarlos o diferenciarlos del resto de los ríos, ya que como les comenté en este mapa, pues aparte de estos 9 hay otros más. ¿Sí? Entonces, les pido que los puedan ir identificando. Sí, el primero de ellos es el río Grijalva, que se encuentra. Es el segundo más grande en longitud y el más caudaloso de los que tenemos en nuestro país. En él se encuentra aquí en este lado, en él se produce la energía hidroeléctrica. ¿Sí? Fluye al sureste de México, tiene una longitud de 480 kilómetros, ahí hablamos de la distancia que recorre, su caudal, y se forma por la unión de dos ríos, Gregorio y San Miguel, y este río nace en Guatemala y cruza hacia nuestro país, y llega a Chiapas y Tabasco. El siguiente sería el río Papaloapan, que se encuentra ubicado aquí en la zona del Golfo, ¿sí? El río Papaloapan es también uno de los ríos importantes de México. Nace en Tuxtepec, que pertenece al estado de Oaxaca, y pasa por Oaxaca, Puebla y Veracruz. Sale, desemboca en el Golfo. El siguiente es el río Coatzacoalcos, que está cerca. Este está en Coatzacoalcos, Veracruz. Este río también desemboca en el Golfo. Sí, y el siguiente sería el río Pánuco, que se encuentra un poco más al norte. Aquí está el río Pánuco. Bueno, el río Pánuco pasa por San Luis Potosí y pues recorre la Sierra Madre Oriental. Entonces, el siguiente río sería Balsas, que se encuentra un poco más al sur.
Estelato. A contratar profesionales. Bien, el río Balsas entonces se encuentra al sureste, como decía, de este lado. Bien, se eleva cuando el río Atoyac desemboca. Entonces, este río se conecta también con el río Atoyac que se encuentra en el estado de Puebla. ¿Sale? Es parte de la geografía de nuestro estado. No está en Puebla, se conecta con el río, con el río Atoyac que tenemos aquí en Puebla. ¿Sale? El siguiente sería el río Santiago. Se ubica también al noreste. Es este, se forma a partir del río Lerma, que surge desde el Estado de México y va a desembocar en el lago de Chapala. Recorre en total 475 kilómetros hasta desembocar al Océano Pacífico. ¿Sí? Entonces se forma desde aquí, desde el lago de Chapala, donde viene el río Lerma, termina el río Lerma e inicia el de Santiago y desemboca en el Pacífico, como referencia. Sale el siguiente, sería el río Tecolutla, también lo tenemos en la zona Golfo, centro, también pertenece al estado de Veracruz y es alimentado por 4 ríos también y desemboca en el Golfo. El siguiente sería el río Verde, que se encuentra aquí al sur. El río Verde se localiza en el estado de Oaxaca y este desemboca al Pacífico. Recordemos que cuando hablábamos de dónde desembocan, pues tenemos dos, ¿verdad? Zona Golfo de México y Océano Pacífico, Golfo de California, que pues también pertenece al Océano Pacífico, ¿verdad? Entonces, pues normalmente desembocan ahí con excepción de la península de Yucatán, que si se dan cuenta aquí no tenemos tantos ríos con desembocadura, toda vez que por la porosidad de la tierra, pues sus ríos desembocan, o más bien son absorbidos por la tierra, como lo habíamos comentado. Y el último de los que mencionamos es el río Bravo, que se encuentra al norte, ¿verdad? El río Bravo es importante en México, también es llamado en Estados Unidos Río Grande. Es, digamos, la parte sur de Estados Unidos y la parte norte de México, y hace frontera, como ya lo mencionamos, y pasa por Colorado y Nuevo México en Estados Unidos hasta llegar al Paso, Texas. Y bueno, en el caso de México pasa por Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y viene a desembocar también en el Océano Atlántico, bueno, Golfo de México. El Golfo de México es esta parte y pertenece al Océano Atlántico. El Golfo de California, el agua viene del Océano Pacífico. ¿Sí? Bueno, esos son los ríos que analizamos o que mencionamos, que son los más grandes de acuerdo a su caudal, o sea, tienen más agua corriendo por ellos. ¿Sale, chicos? Solamente para contexto. Ahora bien, la orografía de México, ¿qué es la orografía? La orografía es la parte de la geografía que se ocupa de describir todo lo relacionado con las montañas de una región o de un país. En este caso, pues nosotros somos un país, ¿verdad? Entonces la orografía de México se va a encargar del estudio y de todas las montañas de nuestro país. Por aquí se ve en el relieve del mapa. Y asimismo, debemos saber que la clasificación de esto se da de acuerdo a los relieves que tenemos en la corteza terrestre. Esos relieves o elevaciones de tierra, y más o menos mencionamos algo cuando vimos litósfera, se forman por causas internas o externas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, de acuerdo al relieve, se clasifican las montañas o estas erupciones de piedra o de malformaciones, deformaciones o alteraciones que hacen o que vemos en nuestra corteza terrestre. ¿Sale? Entonces, pueden clasificarse de diferente forma, ahorita lo vamos a ver. Para ello, entonces, el relieve es el conjunto de esas desigualdades que encontramos en la Tierra, ¿sale? Y de acuerdo a las formas,
Entonces se clasifica y además se forma por modificadores internos y externos. Esto ya más o menos lo comentamos cuando vimos litósfera, pero aquí lo vamos a ver más gráfico. ¿Sale? ¿Qué quiere decir, modificaciones internas y externas? Las modificaciones internas son las que se dan de la planta de nuestros pies hacia el centro de la Tierra, por eso son internas. Y las externas son las que se dan sobre la superficie, por eso son externas. ¿Sale? Solo para dejarlo claro. Ahora bien, la formación interna del relieve es la siguiente. Se da por el movimiento de las placas tectónicas, que eso ya lo habíamos comentado. Las placas tectónicas se pueden mover de dos formas. La primera es de forma horizontal, como se observa en la imagen del lado izquierdo. Las placas hacen esto, y entonces en ese movimiento, por decirlo de alguna forma burda, se aplasta, o sea, la tierra y entonces brota. Se hace algo parecido a esto. Y así es como se forman las montañas, montes, valles y todo lo que de alguna forma sobresale del suelo. ¿Sí? Hasta las montañas más grandes, obviamente, implicó una orogénesis mucho más fuerte. ¿Sale? Entonces a este movimiento se le conoce como orogénesis. Y del lado derecho tenemos la epirogénesis, que es la epirogénesis y el movimiento vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Seguramente ustedes han identificado de pronto cuando van a algún lugar en el camión o en el coche y salen a la carretera, este tipo de formación en la tierra. Bueno, pues eso se forma debido a los movimientos verticales. Epirogénesis se llama este movimiento, y se van formando estas como capas de tierra, por decirlo de alguna forma. ¿Sale? A esto se refiere la formación interna debido al movimiento de las placas tectónicas. Y la formación externa o modificadores externos es lo que sucede, les decía, en la superficie. ¿Sale? Entonces, en este caso se dan dos: el intemperismo, que es una descomposición por elementos estáticos. ¿Qué quiere decir elementos estáticos? Pues los que no se mueven. Por ejemplo, el calor, ¿no? El calor simplemente es un tema de grados que genera modificaciones en el ambiente, en el ecosistema, pero no es algo que se mueva. Cambia, pero no se mueve. No hay desplazamiento. Pero bueno, este es un ejemplo de componentes de elementos estáticos. Y estos componentes de elementos estáticos también se dividen en dos: en intemperismo físico e intemperismo químico. El físico es cuando, como observamos esta montaña que se ve aquí atrás, o este cerro, cómo se le van formando estas rayas, por ejemplo, estas líneas, ¿no? Eso sería un cambio externo o un intemperismo físico. Y el intemperismo químico o cambio interno sería que se altera la composición química del subsuelo derivado a estos elementos estáticos. Eso sería un cambio interno o un intemperismo químico. ¿Sale? Ahora, del lado derecho vemos lo que es una erosión. ¿Qué es la erosión? La descomposición por elementos dinámicos. Si ustedes vieron también en ecología, que yo supongo que sí, la degradación del suelo, que se da por la erosión del aire, por ejemplo, que se va como resecando, entre comillas, el suelo. Y bueno, esta situación es un ejemplo de la descomposición por elementos dinámicos. La descomposición por elementos dinámicos implica los elementos que no están estáticos, es decir, los que sí están en movimiento. Por ejemplo, la corriente de ríos o la lluvia va generando modificaciones en la piedra. ¿Sale? Por ejemplo, una avalancha de nieve, o las corrientes de agua bajo la superficie, o digamos al interior del cerro, por decirlo de alguna forma, generan las grutas, o las olas que golpean del mar en la orilla, en las costas, ¿no? También van deformando, en este caso, la piedra, ¿sale? Y aquí en este ejemplo a estas piedras se les llaman algo así como piedras hongo o algo parecido. Esta modificación física que sufre la piedra se debe a corrientes muy fuertes de aire. Entonces el aire va como que deshaciendo esta parte de la piedra y por eso queda más delgada y esta parte queda como redonda. Y
y por eso les llaman así. Pero bueno, son ejemplos de descomposición por elementos dinámicos. Y en la descomposición por elementos dinámicos también entra el ser humano, porque el ser humano modifica intencionalmente para construir, por ejemplo, ¿no? Viviendas y demás, también modifica en este caso el relieve. ¿Vale? Esos son los tipos de modificación que sufre el relieve y tiene también diferentes formas o clasificaciones como lo habíamos mencionado. ¿Sale? Primero tenemos la llanura. La llanura es un terreno plano, y lo pongo entre comillas, porque plano, plano, pues ningún terreno es plano. La Tierra no tiene una propiedad exactamente plana, pero podemos decir que son planos en comparación, por ejemplo, a una montaña, ¿verdad? Entonces, esta parte se le llama llanura. Característica de la llanura, además de ser un terreno relativamente plano, se encuentra a una altura de 50 metros sobre el nivel del mar. ¿Sale? 50 metros y no rebasa los 500 metros. Es decir, entre 50 y 500 metros es lo que tiene de altura una llanura. El de abajo que vemos es una meseta. Obviamente es notoriamente más alto que la llanura. La meseta también puede ser un terreno plano, pero más alto que la llanura, o semiplano u ondulado, y se encuentra a una altura de más de 500 metros. Aquí, chicos, hay un error de dedo, dice 50, ¿no? La llanura mide entre 50 y 500 metros de altura. La meseta puede ser más o menos del mismo plano, pero es más alta, ¿sale? Entonces se encuentra de 500 metros hasta 4000 metros arriba del nivel del mar. ¿Qué hay de diferencia entre la meseta y la llanura? Pues la altura sobre todo es la que va a darnos una diferencia en la clasificación de nuestros relieves. Bien, y la siguiente forma básica es la montaña, ¿verdad? Que es más alta que ambas. Las montañas son elevaciones pronunciadas del terreno y tienen pendientes muy inclinadas, o sea, son como una especie de picos hacia arriba, ¿no? Estas formas de relieve son las de mayor altura, ¿no? Y para que una montaña pueda ser considerada como tal, debe tener como mínimo 700 metros de altura y pueden llegar a medir hasta 9000 metros de altura. Es el caso de la montaña más alta del mundo, llamada Monte Everest, que se encuentra en Asia. ¿Sale? Esta montaña tiene 9000 metros de altura. Ahora bien, es el Monte Everest, ¿no? El que está aquí. ¿Vale? Bien, ahora, a su vez esas montañas se agrupan en sierras. ¿Qué es una sierra entonces? Es un conjunto de montañas, como se observa en la imagen. Se debe su nombre debido a que se ven como los piquitos de las montañas continuos y hace la forma, entre comillas, de una sierra, por eso se llaman sierras. Pero es una agrupación de montañas. Y estas agrupaciones de montañas normalmente lineales forman parte de otro conjunto más extenso llamado cordillera. Las cordilleras son conjuntos de montañas mucho más complejos que las sierras, es decir, son más amplios, más anchos y más largos. ¿Sí? Por lo tanto, las cordilleras pueden estar integradas por una o más sierras más otras montañas. ¿Sale? La imagen que ustedes ven es de la cordillera en donde se encuentra, de hecho, el monte Everest. Ahora bien, en México tenemos un suelo bastante propenso a las fracturas por el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, se ha formado lo que se llama cadena montañosa mexicana, ¿sí? Y es pues bastante extensa. Y así es como podemos observar. Abro un paréntesis, la actividad que tienen ustedes para entregar en esta semana de evaluación es ilustrar la principal orografía de nuestro país. Esta es la principal orografía, ¿sale? Nada más para que tengan para, si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar, ya saben. Y entonces podemos ubicar aquí la Sierra de Baja California, también llamada Península de Baja California. Recuérdense que tenemos dos penínsulas, Baja California y Yucatán. ¿Sale? Entonces la Sierra de Baja California o Península de Baja California tiene un área de 143.600 kilómetros cuadrados y una longitud de 1.250 kilómetros.
¿Sale? Después tenemos la llanura sonorense, que se encuentra en Sonora, en el noreste de México, ¿sale? Y su orientación parte del noroeste hacia el sureste, en línea paralela a la costa. Después tenemos la llanura costera del Pacífico, que es esta parte más delgada hacia abajo, ¿sale? Esta atraviesa los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Después tenemos Sierra Madre Occidental, que es esta más extensa que las anteriores. La Sierra Madre Occidental tiene 289,000 kilómetros cuadrados de extensión y es el sistema montañoso más grande del país. Si observamos los colores y más o menos la proporción de las áreas, pues nos podemos dar cuenta que es el más grande. ¿Vale? Recorre 1,400 kilómetros de longitud y pasa por los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. ¿Sale? Después tenemos las sierras y llanuras del norte. Está en el norte. Aquí lo ubicamos. ¿Sale? Esta cruza los estados de Chihuahua y Coahuila. Después tenemos la Sierra Madre Oriental, que es esta morada. Ajá, la Sierra Madre Oriental. Pasa por los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Querétaro en la zona centro. ¿Vale? Bien. Después tenemos la Gran Llanura de Norteamérica, que es esta verde un poco más claro, como tipo verde pistache, ¿verdad? Esta es la llanura de Norteamérica, ¿sale? Y pasa, empieza en Canadá y entra a México por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Después tenemos la llanura costera del Golfo del Norte, que es esta, que está en el Golfo propiamente, ¿sale? Bien, y esta llega hacia abajo hasta los estados de Puebla y Veracruz. Después tenemos la meseta del centro, que está en la zona centro, aquí entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Esta pasa por los estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Luego nos vamos hacia el sur, está la Sierra Madre del Sur, que está aquí, ¿sale? Y tenemos la llanura costera del Golfo, un poco arriba, que es esta zona amarilla. Esta pasa por los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz en esta orilla. Luego tenemos la Sierra de Chiapas y Guatemala, que es esta. Se llama de Chiapas y Guatemala porque cruza obviamente la frontera entre México y Guatemala y pasa por el estado de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas. Luego tenemos la península de Yucatán, que ya lo habíamos mencionado, corresponde a la zona golfo. ¿Sale? Esto sería, chicos, la orografía más importante de nuestro país. Y bueno, este mapa lo proporciona INEGI. ¿Sale? Chicos, no sé si hasta aquí